Ajá, comenzamos los deportes en esta semana recta final del año 2025 y el deporte no se detiene y nosotros tampoco. Principales titulares deportivos a esta hora. El costarricense Luis Daniel Oces es el campeón de la Vuelta Ciclista Internacional a Costa Rica. Y hablando de ganadores, momento de hablar del campeón. Sí, señor, el Corinthians levantó el título de la Copa do Brasil. Bueno, y la Federación Cubana de Béisbol y Softball calificó de irrespetuosa la exclusión de estar y participar en la Serie del Caribe 2025. Recuerden ustedes que se iba a jugar en Venezuela y de manera abrupta, de manera repentina, sorpresiva, decidieron cambiarla a México y los mexicanos excluyeron a Cuba. Esto hay que decirlo con nombre y apellido, señores. Pero todo esto y mucho más a continuación. Recuerda que estamos en las redes sociales, nos ubican en Instagram y en X como @Deportes Telesur, mi cuenta en X @Enrique Telesur TV. Comenzamos en esta recta final de este año 2025, nuestra agenda deportiva hasta ahora. Tenemos que hablar del costarricense Luis Daniel Oces, que se consagró campeón y además por segundo año consecutivo de la edición número 59 de la Vuelta Ciclista Internacional a Costa Rica. Así que Oces pudo cerrar la clasificación general con tiempo de 29 horas 34 minutos y 7 segundos, revalidando así su título como bicampeón tras una victoria en el 2024. Hay que recordar, bueno, el podio final estuvo dominado por los corredores locales. Alejandro Granados, quien llegó de segundo a 1 minutico y 25 segundos, seguido por Luis Aguilar a 4 minutos y 31 segundos en la tercera plaza. Asimismo, Sebastián Moya dominó la 10ª y última etapa, que se disputó sobre un trayecto urbano de 99 kilómetros dividido en 10 vueltas. Y con este triunfo hay que destacar que Luis Oces, bueno, se sumó a la lista de grandes campeones de la Vuelta a Costa Rica en una edición que coronó a varios ciclistas nacionales. Bien, cambiamos de tema a esta hora y nos venimos a territorio venezolano porque se llevó a cabo el acto de premiación de los mejores atletas nacionales del año 2025. La ceremonia se realizó en el Monumento Histórico Hacienda de la Vega, en donde fueron reconocidos diferentes deportistas venezolanos que enmarcaron un año de ensueño, dejando en alto el nombre del país y quienes se consolidan como una gran referencia para enfrentar nuevos desafíos del venidero año 2026. Entre los reconocimientos otorgados, destacó como revelación del año el canotaje, gracias a su gran crecimiento y resultados históricos, como el bronce ganado por Reinaldo Argüello en los Juegos Panamericanos Junior Asunción. La misma presentó la primera medalla de canotaje para Venezuela en la historia del evento. También destacó las pruebas de equipos mixtos, con medalla de plata en el Campeonato Panamericano y Suramericano Senior y Juvenil, además de participaciones internacionales que otorgaron puntos claves para la cita olímpica de Los Ángeles 2028. Entre otros logros, el acto de premiación fue presidido por el ministro de Deportes Franklin Cardillo, quien agradeció al presidente de la República Nicolás Maduro por su apoyo incondicional para el desarrollo deportivo del país. Vamos rápidamente a revisar otro tipo de información que les parece a esta hora y tenemos que hablar y seguir hablando del ciclismo porque este no termina de decir no tengo límites. Me refiero al neerlandés. Ahí lo tienen. Mathieu van der Poel ganó en la Copa del Mundo del Ciclocross en Bélgica. Van der Poel volvió a protagonizar una nueva exhibición en la Copa del Mundo de Ciclocross al imponerse en la 6ª prueba disputada en el municipio belga de Koksijde, acumulando victorias en las 3 carreras en las que participó hasta ahora. El triunfo número 46 en la Copa del Mundo para el neerlandés de 30 años de edad llegó en un tiempo de 56 minutos y 36 segundos, finalizando las 7 vueltas a 7 segundos de ventaja sobre el líder de la general. El belga Laurens Swick y a 13 sobre su compatriota Nils van de Putte. Swick se mantiene, eso sí, al frente de la clasificación de esta Copa del Mundo con 146 puntos, por delante del también belga Michael Barenhout con 18 unidades, de Van de Putte con 125, mientras que Van der Poel sigue recortando ventajas en la general y esta vez al sumar otros 40 puntos ya es cuarto con 120. Cuidadito, no le des terreno a este porque
te capitaliza. Bien, seguimos en el ciclocross. En este lado tenemos que hablar de la categoría femenina. Sí, señor, también la neerlandesa Lucinda Brand dominó sólida, descollante, marcando diferencias desde las primeras vueltas para imponerse con un crono de 48 minutos y 8 segundos, escoltadas en el podio por su compatriota Shirley Van Anrooij, quien llegó a 36 segundos del primer lugar, y por Ceylin Alvarado a 1 minutico y 3 segundos de una Brand que sumó 40 puntos más y ahora se afianza, se atornilla más en la general con 200 puntos. Tras esta jornada, la Copa del Mundo se desplazará el próximo viernes 26 de diciembre, una pausa algo larga para la comuna de Gavere en Bélgica para ver cómo va a seguir todo esto. Dejamos el ciclismo esta hora para hablar de tenis. Viernes Team sustituyó al brasileño Joao Fonseca como campeón del Next Gen ATP Finals, imponiéndose en Jeddah, Arabia Saudita, al belga Alexander Blocks y sumando además su nombre a la lista de grandes ganadores. Así que el estadounidense número 28 del ranking mundial y además su entrenador Michael Chang venció a Blocks con parciales de 4-3, 4-2 y 4-1 en una final entre jóvenes de 20 años. Así la competición creada en el 2017 sirve además también para probar nuevas reglas como set a 4 juegos y menor tiempo de recuperación entre servicios. Esto me parece maravilloso. De esta manera, con este triunfo, Team se une a campeones como Carlitos Alcaraz y a Gianni Sinner, consolidando su lugar en la general que marca el futuro del tenis mundial. Bien, y nosotros de esta manera, junto a ustedes, vamos a establecer breve pausas muy corticas acá en Deportes Telesur, no sin antes, recuerden ustedes que estamos ya en un mes de festividades navideñas, un momento para el reencuentro, para el abrazo, para la sonrisa y por supuesto, sobre todo, lo que debemos hacer y nunca dejar de hacerlo. Una recomendación. No dejen nunca de agradecer para que el universo le siga conspirando a favor y tenga mucho más cosas por las cuales agradecer. ¿Y por qué digo esto? Miren esto. Alrededor de 2.500 corredores vestidos de Papá Noel y 800 elfos participaron en una carrera de 5 kilómetros en Barcelona. Esto es en España. Esto es para dar inicio a las celebraciones navideñas. Nuestro señor productor y el equipo de deporte dijeron que iban a participar en un maratón el 31 así, con estos trajes. Vamos a la pausa. Ya venimos. Bien, aquí estamos para nuestro segundo bloque. Ustedes que se reincorporan a nosotros a esta hora, bienvenidos a Deportes Telesur. Y tenemos que seguir hablando de la información deportiva y sobre todo el deporte de rey, porque la tarde de este domingo se jugó el partido de vuelta de la final de la Copa de Brasil 2025 entre el Vasco da Gama y el Corinthians. Esto fue en el estadio, en el mítico y histórico Maracaná en Río de Janeiro. El brasileño Yuri Alberto colocaba adelante al Timao a los 18 minutos tras una gran definición en el área pequeña luego de un pase profundo de Mateuzinho. Minuto más tarde, al 41, el Vasco da Gama pudo igualar las acciones con un cabezazo en el área chica del atacante portugués Nuno Moreira, luego de un centro del colombiano Andrés Gómez que se los puso con la mano. Ya en el segundo tiempo, al 63, el neerlandés, el que es llamado siempre a aparecer Memphis Depay, colocaba en ventaja al Corinthians, rematando solito allá placer, mente fría, cabeza fría, en el área tras una gran jugada colectiva de Yuri Alberto. Pero al final el Vasco da Gama atacó, presionó, pero el marcador no se movió y cayó 1-2 ante un Corinthians que sumó su trofeo número 4 de la Copa do Brasil tras las ediciones de los años de 1995, 2002 y 2009.
Bien, en este mismo terreno, por cierto, la futbolista venezolana Dayana Rodríguez pudo renovar su contrato con el Corinthians femenino hasta el año 2028. Así que la extensión de su vínculo de la mediocampista de 24 años con el club brasileño llega tras su sobresaliente desempeño en la temporada 2025, donde fue incluso pieza clave en los triunfos del equipo y logró incluso hacer historia al convertirse en la primera jugadora venezolana en ganar el Brasileirao femenino y además la Copa Libertadores femenina en un mismo año. Así que no es cualquier cosa. Rodríguez además ingresó a las filas del Corinthians, recordemos, a principios de temporada y seguirá en la plantilla con el fin ya de fortalecer al club de cara a grandes competiciones internacionales que se le avecina al equipo. Ahí la tienen. Por cierto, está participando en la Liga de Naciones femenina, por lo que es la eliminatoria femenina. Bien, y Belgrano se coronó campeón del trofeo Campeonas tras imponerse en penales ante Newell's. Este domingo en el estadio Juan Pablo Francia de San Francisco se vio una final además muy disputada entre el Belgrano y Newell's, luego de empatar 0-0 en el tiempo reglamentario. La definición llegó desde el punto penal y tuvo una gran figura clara como lo fue Agustina Sánchez. La arquera además se lució con 2 remates y luego se hizo cargo del penal decisivo. Ella quiso resolver todo con un fuerte zurdazo que se metió por la derecha de su par rival, que le permitió sellar la serie 4-2, desatando el festejo celeste. Con esta victoria les decimos que las Piratas consiguieron además su segundo título del año tras el logrado ante Racing en el torneo femenino de fútbol argentino y aseguraron además su boleto a la Copa Libertadores 2026. Bien, y el ranking mundial de la FIFA cerró el 2025 con España como líder de esta clasificación masculina. Revisamos porque, miren, la edición del mes de diciembre de este ranking publicó la lista donde aparece España y Argentina en el back-to-back 1-2, que por cierto estos van a jugar la finalísima el año entrante. Aparece Francia en el tercer lugar, Inglaterra en el cuarto, Brasil en el quinto, es decir, 2 selecciones Conmebol por lo menos en las primeras 5 posiciones. Luego en el sexto lugar Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania y Croacia. Hasta ahí todo bien, solamente en el top 10, repetimos, hay 2 selecciones Conmebol y una de ellas es Argentina en el segundo lugar y Brasil en el quinto. Bien, y la selección de Marruecos pudo debutar con victoria en la Copa Africana de Naciones, venciendo a Comoras, que fue en el estadio Moulay Abdellah de Rabat. Marruecos se terminó poniendo 2-0 frente a Comoras, quien se mantuvo firme durante los 45 minutos, los primeros, pero gracias a una excelente actuación del guardameta Gianni Pandor. Sin embargo, en el segundo tiempo los marroquíes pudieron abrir el marcador a los 55 minutos por intermedio de Brahim Díaz. Asimismo emplearon la ventaja al 74 de manera técnica y espectacular con una chilena perfecta de Ayub Al-Kabi, el que juega en el Olympiacos. Ahí lo tienen, que dejó sin reacción al guardameta y todavía la anda buscando. Así que desató la locura sin duda en las tribunas. Estos goles siempre levantan a todo el mundo de sus asientos. Los Leones del Atlas consiguieron los primeros 3 puntos del torneo en su partido inaugural. El partido estuvo tenso al principio, lo cual es normal ya que estaban abriendo la Copa Africana de Naciones, así que lo entiendo. Pero creo que en los próximos partidos se harán más fuertes y puedo verlos llegar a la final. Hoy fue duro. Primer partido, primera parte difícil, pero en la segunda mitad logramos estar a la altura del desafío y ahora estamos listos para la batalla. Creo que las Comoras jugaron muy bien. Nos impresionó mucho el equipo en la primera parte, pero mejoramos en la segunda. Creo que podemos lograr algo en la Copa Africana de Naciones. Bien, ahí tenían impresiones de los fanáticos, cómo están viviendo esta Copa, sobre todo la selección de Marruecos, que viene haciendo las cosas muy bien. Vamos a una breve pausa, no se muevan, ya venimos. Bien, recta final, nuestra emisión de Deportes Telesur, y tenemos que hablar de Cuba porque además calificó de irrespetuosa la exclusión de la Serie del Caribe 2026, a pesar que su invitación fue avalada por la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe. Y es que, de acuerdo con la declaración de la Federación Cubana de Béisbol y Softball, bueno, la entidad caribeña no se ha comunicado de manera directa para explicar con detalles esta decisión que echa por tierra compromisos ya establecidos, además que asumiría Cuba, quien también es pionera en este emblemático torneo de béisbol. Señores de la Confederación, ustedes recordarán quién es el primer campeón de la Serie del Caribe, por cierto. ¿Quién fue el primero? Ahí se las dejo.
Ahí se las dejo. En este contexto, Cuba enfatizó que el cambio de escenario no justifica su no participación en la Serie del Caribe, exigiendo además respeto hacia una situación que afecta al deporte nacional. Recordemos que la edición 2026 destinada a disputarse en Caracas, Venezuela, fueron reubicados hacia México por razones logísticas ajenas a la Liga de Béisbol Profesional. Ay, un tema que pique y se extiende. Otros temas, vamos a revisar a esta hora, ¿qué les parece? Resultado de la jornada del día de ayer, pero comenzamos con la LVP. Atención, porque el Caracas se niega a morir. A Tiburones, perdió 4-3 ante Cardenales. En el último partido de la serie del año entre los eternos rivales, Leones se zafa ahí de sus hombres el peso que le costaba perder con Navegantes ayer en casa. Pero aunque usted no lo crea, virtualmente y matemáticamente, todavía los Leones tienen posibilidades, aunque sea de meterse en el comodín para buscar ese boleto del round robin, pero qué complicado lo tiene. Caribes, le cayó a batazos, 18-7 el equipo de Bravos, ya clasificado al round robin, y las Águilas vuelven a perder 2-9 ante el equipo de los Tigres de Aragua. Ahora vamos a la Liga Dominicana, porque Gigantes del Cibao ganaron 13-9 ante Leones, Águilas Cibaeñas 6-1 ante Estrellas Orientales, y los Tigres del Licey perdieron 6-9 ante los Toros del Este. Vamos a la pelota mexicana. Charros de Jalisco 6-5 le ganaron a los Tuxos. Cañeros de los Mochis perdieron 2-7 ante las Águilas. Venados de Mazatlán ganaron 7-6 ante Naranjeros de Hermosillo. Tomateros de Culiacán pusieron comer arepas a los algodoneros. Miren, y Jaguares ganaron 5-0 también a los Yaquis. Bueno. Y cerramos ahora con Puerto Rico. Bueno, seguimos entonces. Indios, Mayagüez 6-5 ante los Criollos de Cagua. Leones perdieron 2-6 ante Senadores. Y Gigantes de la Carolina perdieron 3-6 ante el equipo Cangrejeros. Después de mucha pelota, vamos a hablar de la FIBA, porque anunció la lista de los exaltados al Salón de la Fama en la clase 2026. Por su parte, la Federación Internacional del Baloncesto también anunció a otros miembros que se unirán próximamente al Salón de la Fama, como es el caso del alemán Dirk Nowitzki, quien defendió los colores de su selección nacional por más de 20 años. Durante su trayectoria, Nowitzki fue galardonado con el MVP en el Mundial FIBA 2002, consiguiendo la medalla de bronce en dicha edición. Posteriormente, el alemán fue reconocido como el jugador más valioso en el Eurobasket 2005, donde obtuvieron el segundo lugar del torneo tras caer contra Grecia en la final. Y a pesar de no haber conseguido un título en 2022, la selección alemana honró su legado tras retirar su dorsal 14. Asimismo, la FIFA también contará con la estadounidense Sue Bird, quien por muchos años fue parte fundamental del quinteto nacional, logrando 5 medallas doradas en fila en los Juegos Olímpicos, además de obtener el Mundial Femenino en 4 ocasiones. Otros exaltados serán por Celine Tumerk, Hedo Turkoglu, Clarice Manchaguana, el polaco Ludwig Wansisi y la mencionada Ismenia Pauchard. Bien, y precisamente la ex basquetbolista chilena María Ismenia Pauchard se convertiría en la primera jugadora en ser exaltada al Salón de la Fama de la FIBA, es que la Federación de Básquetbol de Chile dio a conocer esta noticia de la exaltación al Salón de la Fama FIBA clase 2026, considerada mejor basquetbolista chilena de la historia. Pauchard, quien se convertiría además en la primera atleta femenina en recibir esta distinción, así que fue parte además de la selección nacional en la década de los 50 y 60, donde demostró su talento, destreza, velocidad. En su trayectoria destacan 2 títulos de campeona sudamericana en Quito, Ecuador, 1956 y Santiago de Chile en 1960. Fue 4 veces subcampeona sudamericana y a nivel de clubes vistió camisetas de Colo-Colo durante 18 años en 2 periodos diferentes, que fue en 1954 y cuando ahí al 1967 y desde 1970 al 73. 2 ciclos tuvo ahí, que logró consolidarse como una leyenda del club tras crear además un brillante palmarés con al menos 16 campeonatos. Yo creo que los títulos no cabían en sus vitrinas. Tremendo. Bien,
Bien, y seguimos en materia de baloncesto. ¿Qué les parece si revisamos resultados ahora de la NBA? Porque esto se pone interesante. A ver, ¿cuántos partidos por debajo de 100? Miren, echa el número. Ajá, Atlanta dejó partido muy parejito, pero recontra parejito ante Chicago Bulls y terminó perdiendo ante, miren, 152 por 150. New York Knicks ganó 132-125 al equipo de Miami Heat. Este partido también quedó parejito. Milwaukee Bucks, que no es el mismo, les digo, de la temporada pasada. Miren cómo dejó escapar una victoria de 100 por 103 ante los Timberwolves. Y el equipo de los Wizards perdieron ante San Antonio por 124-113. Sacramento Kings, por solo un puntico, le ganó al equipo de los Rockets 125-124. Qué tiempos aquellos del baloncesto de la década del 90, ¿no? Qué tiempos aquellos. Era difícil, complicado ver tantos partidos con esta magnitud de puntos y sobre todo de resultados. Por encima de los 100. De esta manera nosotros le ponemos punto final. ¿Qué les parece nuestra emisión de Deportes Telesur? Como siempre estamos agradecidos por su compañía, por su preferencia. Gracias, en buenos términos, por soportarnos tanto. Y celebramos en esta recta final del año 2025, como siempre, trabajando y con ustedes ahí, como se lo merecen, con la mejor información deportiva. Eso sí, nos vemos pronto.